Muchas gracias, señor presidente. A todos los ciudadanos de Colombia que nos siguen en esta transmisión, a los ciudadanos que han venido a acompañarnos en las gradas, a los senadores de las diferentes bancadas, mil gracias por su interés. Hoy intervengo ante esta plenaria más en mi condición de ciudadana que de senadora. En mi condición de ciudadana y junto a otros miembros de mi partido, luego de haber intentado por 3 años aprobar algunas normas de transparencia legislativa, de lucha contra la corrupción, no solamente de autoría del Verde, sino de muchos otros partidos aquí, como lo explicaré más adelante, y ante el hecho de que la mayoría de esas iniciativas, la de transparencia legislativa, la de pliegos tipo, la de limitar los periodos en las corporaciones públicas, la de acabar la mal llamada mermelada y obligar a todos los gobiernos, desde el nacional hasta el local, que sea en audiencias públicas, transparentes, con la participación de los diferentes actores ciudadanos y también de los congresistas o concejales o diputados, como se prioriza el presupuesto y no en componentes y acuerdos por debajo de la mesa que violan las normas democráticas o los límites a la reelección. Normas estas que aprobó esta plenaria en reiteradas ocasiones, o bien por iniciativas presentadas por la bancada del Centro Democrático, o bien por iniciativas presentadas por miembros del Partido Liberal, de la bancada de la U, o bien por iniciativas presentadas por el gobierno. Desafortunadamente, cualquiera fuera el camino y cualquiera fuera el que la presentó, esta plenaria en términos generales le dio aval a ese tipo de medidas, pero hoy no son ley de la República porque no pudieron culminar su trámite en la Cámara de Representantes, donde usualmente se hundieron. De manera que, ante esa dificultad de lograr el trámite completo, de lograr que más allá del beneplácito del Senado, en la Cámara también pasaran estas normas, un grupo de ciudadanos nos decidimos a acudir a un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución. Lo que hoy le planteamos al Senado es algo inédito, nunca se ha hecho en la historia de Colombia. Senador Ángel Custodio, desde la Constitución de 1991, esta es la primera vez que se convoca una consulta popular del nivel nacional. Hasta el momento solo ha sido posible aplicar ese mecanismo a nivel territorial. Se han realizado consultas populares en 9 municipios de Colombia en temas relacionados con ordenamiento territorial o ambiental. El único antecedente de un mecanismo de participación ciudadana, pero en su oportunidad usado y convocado por el Gobierno Nacional, fue el llamado referendo anticorrupción que convocó el entonces presidente Álvaro Uribe en el año 2003. Ese referendo contemplaba normas similares a algunas de las cuales hoy estamos poniendo a consideración de los colombianos. Por ejemplo, en ese referendo del año 2003 se buscaba eliminar las suplencias de las corporaciones públicas, endurecer las causales de pérdida de investidura de los congresistas, reducir el tamaño del Congreso, poner topes congelar las pensiones y salarios de los congresistas y de otros altos servidores públicos, entre otras medidas. Menciono solamente las que son parecidas a algunas de las que están incorporadas en esta consulta. En esa ocasión, el referendo propuesto por el presidente de la República, ese referendo anticorrupción, como todos los mecanismos de participación ciudadana, colegas y colombianos, esta plenaria del Senado no se pronuncia de fondo, no está tramitando una ley. De hecho, no puede modificar los temas sometidos a su consideración, puesto que en ese caso era una iniciativa de la Presidencia de la República y en este caso es una iniciativa ciudadana respaldada por más de 4 millones de firmas. Son los ciudadanos con sus firmas los que escogieron qué tipo de mandato político quieren ir a votar a las urnas. En eso consiste una consulta popular, o en su momento el referendo era poner a consideración de los colombianos en el 2003 un texto legislativo. Esa es la diferencia entre referendo, o una de las diferencias entre referendo y consulta.
En el referendo del 2003 se ponía a consideración de los colombianos un texto legislativo. En este caso no, en este caso los ciudadanos recogieron unas firmas, con esas firmas avalaron 7 mandatos políticos que van a expresar como mandato político en las urnas, pero en ambos, en el 2003 y hoy, lo único que se pide a esta plenaria es que se pronuncie sobre la conveniencia de que los ciudadanos vayan a las urnas a votar estos 7 mandatos o no. Es por eso, no estamos debatiendo un proyecto de ley ni un acto legislativo, estamos simplemente poniendo en consideración una proposición, un concepto de conveniencia. No existe ningún antecedente nacional, puesto que es la primera vez que se hace una consulta popular a nivel nacional. En las 9 territoriales que se han hecho, decidimos usar el mismo título, senadora Nadia Ablel, solicitud de concepto sobre la conveniencia de convocar una consulta popular anticorrupción, como se llama esta iniciativa. De manera, apreciados senadores, que aquí no hay lugar a ningún conflicto de interés, a ningún tipo de impedimentos, puesto que no estamos legislando. De hecho, no puede el Congreso legislar en esta materia en relación con estos temas, porque cuando se trata de un mecanismo de participación ciudadana como este, fueron los ciudadanos, senador Gerlain, los que con sus firmas decidieron qué quieren ir a votar a las urnas. No puede el Congreso cambiarle una coma a ninguno de los mandatos propuestos por los ciudadanos. El proceso para convocar una consulta popular es bien exigente. De hecho, por eso ha sido casi imposible aplicar los mecanismos de participación ciudadana hasta el día de hoy. Ni siquiera el referendo del 2003, un referendo sin duda popular en sus medidas, porque desde entonces venimos tratando de derrotar ciertas prácticas de corrupción y no se ha podido. Impulsado por un gobierno en esa época, en su primer año de gobierno, con una enorme popularidad, con toda la capacidad de pedagogía y de explicación a la sociedad que tenía entonces el gobierno, obtuvo el aval del Senado, llegó a las urnas y solo una de las 15 preguntas propuestas a consideración de los colombianos obtuvieron el umbral, el número mínimo de votos necesarios para ser avalado. En este caso, apreciados colombianos y senadores, es aún más difícil, porque el umbral de un referendo es el 25% del censo electoral. El 25% del censo electoral debe votar, en cualquier sentido, sí o no, la mayoría de ellos por el sí, para que se aprobara el texto sometido a su consideración. En el caso de la consulta popular es aún más exigente, porque se requiere que por lo menos 1/3 del censo electoral participe en la votación de la consulta para que se considere válida. Y de ese tercio, la mitad más 1, senador Manuelita Enríquez, debe votar que sí. De manera que es una gesta heroica. Si esto no es un compromiso de país, si no nos convoca a todos por encima de todos los colores y partidos, es prácticamente imposible que salga. Y por eso, más que someter a consideración el aval de conveniencia, en el fondo lo que estamos es tratando entre todos de construir un pacto de país por encima de nuestras legítimas diferencias. ¿Qué exactamente es lo que propone esta consulta popular anticorrupción? Propone 7 mandatos, 7 mandatos. El primero de ellos, reducir y poner un tope a los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Este es un debate que hemos dado varias veces en esta plenaria. Hoy en día el Congreso tiene 41 salarios mínimos. Apreciados colegas y colombianos, el 54% de los colombianos se gana menos de un salario mínimo en Colombia. Los congresistas nos ganamos 41. El 24% de los colombianos se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. El 12.7% de los colombianos se ganan hasta 12 salarios mínimos. Solo 1.3% de los 50 millones de colombianos se ganan más de 12 salarios mínimos. Los ministros en Colombia se ganan 25 salarios mínimos en promedio y los congresistas en América Latina, que hacen lo mismo que nosotros, se ganan entre 20 y 25 salarios mínimos. Por eso esta norma lo que propone es fijar el salario no solamente del Congreso, sino de los altos cargos del Estado en un tope de 25 salarios mínimos. Esa es la primera norma. La segunda,
es eliminar todos los beneficios de casa especial, de casa por cárcel, de club por cárcel que tienen hoy en día los condenados por corrupción. Y además, darle la facultad directa al Estado de cancelar de manera unilateral y sin lugar a indemnización alguna los contratos de quien sea sancionado por corrupción, senador Merech. Hoy en día, de manera casi absurda, senador Merech, el Estado le tiene que pedir su autorización al contratista condenado por corrupción para que ceda el contrato. Y si no obtiene la autorización, no lo puede ceder. Eso hace que se tranquen muchas obras, etcétera, de manera que nos quedamos un poco a mitad de camino. El Estatuto Anticorrupción, en efecto, previó que se pueda hacer la cesión del contrato, pero esa cesión requiere de la autorización del contratista que fue condenado por corrupción. Esta norma pretende subsanar ese déficit de la ley y permitir que se pueda cancelar unilateralmente y sin lugar a indemnización alguna. Tercero, una cosa que aquí hemos discutido y que también ya aprobamos. Este Congreso aprobó las sesiones pasadas, el uso de pliegos tipo en la contratación, un tema que lideró en particular la bancada de Cambio Radical, el senador Germán Barón, entre otros. Pero eso quedó restringido solamente en la Ley de Infraestructura para contratos de infraestructura. Lo que la consulta anticorrupción propone, lo que esos 4 millones de ciudadanos que recogieron firmas proponen, es que el procedimiento de pliegos tipo, contratación en línea, con más de 3 proponentes, ese procedimiento mucho más transparente se use para toda la contratación pública, no solamente para infraestructura, que la ampliemos en su cubrimiento. Colombia tiene hoy, por ejemplo, el sistema de contratación en línea, el SECOP-2, uno de los sistemas más modernos de América Latina. Es optativo, lo usa solamente el 1% de las entidades, eso no tiene ningún sentido. Con esta norma se volvería obligatorio todo ese paquete de sistema de contratación en línea, más de 3 proponentes, pliegos tipo, licitaciones realmente competitivas y no licitaciones de 1, como es el 70% de las licitaciones hoy en día. El cuarto punto, tal vez el más importante de esta consulta. Yo casi que en mi opinión personal diría que solo si pasara este punto valdría la pena hacer todo el esfuerzo de esta consulta popular anticorrupción. Es eliminar desde el nivel local hasta el nivel nacional, senador Cristo, senador Motoa, una práctica que está carcomiéndose la legitimidad de la democracia, que es la mal llamada mermelada, es decir, la negociación por debajo de la mesa, con repartijas burocráticas, con coimas a contratistas, entre los políticos consentidos de un gobierno, bien sea en el Consejo o en la Asamblea Departamental o en el Congreso. Eso está carcomiéndose esta democracia. Los ciudadanos ya no creen en la política, no creen en este Congreso, no creen en las instituciones. Estamos al borde del populismo destructivo por prácticas como esas, que según la Contraloría General de la Nación le terminan costando a los colombianos 50 billones de pesos en corrupción, por contratación indebida, abusiva, poco transparente o por ese tipo de negociación por debajo de la mesa de partidas presupuestales. Con la senadora Paloma Valencia hemos dado una batalla enorme estos 3 o 4 años en el Congreso por este tema. Hubo iniciativas del Centro Democrático para proponerla, hubo iniciativas nuestras, con el senador Luis Fernando Velasco, con Armando Benedetti, con Maritza Martínez, con el senador Iván Duque, que ya no nos acompaña, hoy candidato presidencial. Radicamos el último proyecto que se puso a discusión de este Congreso para eliminar esa práctica de la mermelada y establecer un procedimiento riguroso y transparente en el que todos los congresistas podamos participar en audiencias públicas regionales para tramitar las legítimas necesidades de nuestros electores, pero por encima de la mesa, sin cebellé, sin contratitis, sin cobrar coimas por contratos, sino tramitando como debe ser, senador Gerlain, por encima de la mesa, que se sepa quién pidió qué, para qué, en dónde, cuánto. Si esa información fuera clara y transparente, primero no existiría esta odiosa relación y dañina relación entre el gobierno y los congresistas, y esta cosa de que hay congresistas de primera, de segunda, de tercera, de cuarto y de quinta. Todos seríamos iguales y podríamos participar como contempla la ley en igualdad de condiciones.
Ese es el cuarto punto de la consulta popular anticorrupción. Eliminar la práctica de la mermelada, obligar a audiencias públicas, participativas, con participación de todos los actores para la priorización y desglose del presupuesto. El quinto, que todos, este sí fue un olvido de la ley, fíjense ustedes, senadora Nadia Ollel. La ley de mecanismos de participación ciudadana, senadora, estableció, en su momento fue ponente el hoy ministro del Interior, ponente de esa ley, y un compañero nuestro de nuestra bancada, John Sudarsky, sacaron adelante esa ley, entre otros, que estableció la obligatoriedad de rendir cuentas de todos los servidores públicos y funcionarios electos. En el último debate, senador Juan Manuel Galán, en el último debate, usted recordará porque usted estaba en esa comisión, se eximieron los congresistas de la obligación de rendir cuentas públicas y de todo lo que ello conlleva. Esta norma de la consulta popular anticorrupción quiere subsanar ese error, ese pendiente, y establecer que todos los congresistas y demás corporados deberán rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares, hacer pública su declaración de bienes, patrimonio, impuestos, rentas y conflictos de interés, senador Getchell. Ese formato, lo ha dicho varios senadores, me lo han manifestado, ese formato ya existe en la ley, efectivamente, el formato ya existe en la ley, de hecho aquí todos radicamos en la Secretaría de Senado un formato que casi todos llenamos a mano de qué patrimonio tenemos y qué eventuales conflictos de interés tenemos. Ese formato no es público, no está en línea, no es un documento que pueda revisar cualquier ciudadano y no constituye una línea de base que le permita a los ciudadanos y a la justicia saber un funcionario público con qué entra a un cargo y con qué sale de un cargo, para que se faciliten las investigaciones. Es esa opacidad, esa no publicidad, la que queremos subsanar con esta norma. Sexto, hacer públicas, ya lo dije, las declaraciones de propiedades, ingresos, declaraciones de bienes y patrimonio, etcétera, hacerlas públicas, no entregarlas en un papel que se queda entre una caja, sino hacerlas públicas, y además sería un requisito para poderse posesionar y ejercer el cargo, porque ese es el otro vacío de la ley de hoy. Creó un formato, no hay ninguna consecuencia legal de no radicarlo. Usted puede no radicar ese formato, igual se posesiona e igual ejerce. Lo que busca la consulta anticorrupción es que sea en línea, público y obligatorio. Y por último, una norma que discutimos aquí a propósito de la ley de reforma política, que desafortunadamente se hundió, y es establecer, señor presidente del Senado, un límite a la estancia en corporaciones públicas. Ese debate ya lo hemos dado aquí. De hecho, esta plenaria aprobó que se limitara a 3 periodos la reelección en corporaciones públicas, pero desafortunadamente la reforma política se hundió y por esa razón esa norma no es hoy ley de la República. 6 de los 7 temas contemplados en esta consulta popular anticorrupción ya fueron, senador Velasco, senador Isabel Delgado, discutidos y votados a favor en esta plenaria a lo largo de estos 4 años. No son ley de la República porque su trámite se hundió en Cámara, desafortunadamente. Lo único que nos están pidiendo hoy los colombianos, los 4.3 millones de colombianos que firmaron la consulta anticorrupción y cumplieron todos los trámites legales, es que les permitamos ir a las urnas para votar estos 7 mandatos. Es un desafío político enorme. Se requieren 1/3 del censo electoral, es decir, 12 millones de votos. Una participación enorme para poder aprobar estas normas. Quisiera referirme por último a dos temas. Como les contaba, celebro que ya llegó el senador Uribe. La última vez, senador Uribe, que el país intentó un mecanismo de participación ciudadana para establecer normas anticorrupción fue con el referendo anticorrupción que usted propuso como presidente. Fue la última vez que el país intentó hacer esto. Y usted sabe lo difícil que ha sido lograr ese mecanismo. No se pudo lograr el umbral con todo su empeño, con toda la pedagogía que desde entonces se pudo hacer. Pero es el único precedente que existe de que el Senado se haya pronunciado en un aval de conveniencia para convocar un mecanismo de participación ciudadana. En esa época hubo quienes manifestaron que podría haber un impedimento, pese a que no se estaban pronunciando de fondo. Y el gobierno de la época, el del presidente Uribe,
tuvo que intervenir y aclararle a la plenaria de entonces que no existía ningún tipo de impedimento, puesto que se está votando, primero no se está legislando, no se está votando ni una ley ni un acto legislativo. Segundo, lo único que se está dando es un aval de conveniencia para que los ciudadanos puedan ir a las urnas. Y tercero, como sabemos, los impedimentos se refieren a conflictos de interés directos, personales, intuito persona, directos. Eso no ocurre aquí, por supuesto. De manera que... Se agotó el tiempo. 5 minutos, honorable senadora. Gracias, presidente. De hecho, además de que así lo sustentó y así lo votó ya el gobierno, la plenaria del Senado, insisto, es el único antecedente que existe, hubo en todo caso quien demandó ante el Consejo de Estado si en los conceptos de aval de conveniencia existía o no conflictos de interés. Y en sentencia del año 2000, el Consejo de Estado manifestó que no existe ningún tipo de conflicto de interés cuando el Senado está pronunciándose sobre proposiciones o normas generales que ni siquiera son constitutivas de proyectos de ley o actos legislativos. Que aceptar esa tesis implicaría decir que el Congreso no puede adoptar normas generales sobre un tema, porque entonces siempre sobre cualquier tema general diría que está comprometido el interés. De manera que tanto en el último antecedente que hubo, el referendo del 2003, en la votación que hizo entonces el Congreso, como en esta sentencia del Consejo de Estado, es absolutamente claro que no hay conflictos de interés para votar el concepto de conveniencia para que esto se pueda convocar a las urnas. Termino con esto, apreciados senadores. Es indispensable que hagamos un pacto de país sobre este tema. La ilegitimidad de las instituciones, la corrupción rampante que tienen hoy nuestras instituciones, están echando por la borda nuestra democracia, nos están echando por la borda de un populismo dañino para Colombia. Lo que la gente espera es una mínima señal de autorreforma, que aunque la plenaria del Senado ha querido pero no ha podido, deje a los ciudadanos ir a las urnas. Estas firmas las recogieron colombianos en 25 países del mundo, en 500 municipios distintos. Don José, de 70 años, es tal vez el decano, y doña Mercedes, de estos voluntarios. Y jóvenes como los que ustedes vieron hoy a la entrada de esta plenaria, están hoy en las gradas, salieron al sol y al agua. Y nos están pidiendo, son de todos los partidos, son sin partido. Simplemente nos están pidiendo que ya que aquí no hemos podido, los dejemos ir a las urnas a tomar esta decisión. Nuestro único interés, y digo nuestro en nombre de esos millones de colombianos que hoy traemos esta iniciativa aquí, luego de cumplidos todos los requisitos legales de firmas, certificación de cuentas, etcétera, publicación en la Gaceta, todo esto que les acabo de mencionar está en la Gaceta 82 del Congreso, como lo exige la ley. Lo único que les pedimos es que nos dejen ejercer nuestro derecho al voto para implantar este tipo de medidas. Y termino diciendo, yo, senador Uribe, tengo 30 años bregando a sacar este tipo de iniciativas como ciudadana, usando y promoviendo mecanismos de participación como este. No tengo el menor interés de que esto se mezcle ni le sirva a nadie en particular en esta campaña presidencial. Si ese tipo de preocupación, que entiendo legítima, existe, podemos acordar cómo votar esta proposición de manera tal que no se cruce con la campaña electoral presidencial, que sea un tema que lo podamos decidir independientemente de la campaña presidencial, que no se perciba como una ventaja o desventaja para nadie, pese a que todos los candidatos presidenciales, sin excepción, han planteado algunas de estas propuestas en su programa. Todos, sin excepción. Todos. De una u otra manera. Con algunas están de acuerdo, otras no las menciono. Pero lo digo con toda claridad, porque nuestro único interés es que esto salga adelante, que nos una, que nos convoque, que nos permita tener un referente en un tema crítico para la sociedad colombiana.
De manera que con esa salvedad y en nombre de esos 4 millones de colombianos, dejo a consideración de esta plenaria la siguiente proposición. Ay, carajo, ahora, ¿qué se me hizo la hojita? Acá está. Todos los antecedentes que ya mencioné, la consulta anticorrupción es la iniciativa con mayor respaldo en la historia de Colombia, recogió 4.300.000 firmas, tiene 3.092.000 firmas válidas, fueron certificadas tanto las firmas como las cuentas por la resolución 835 de 2018 de la registraduría y está publicada toda la información de la consulta como lo exige la ley en la Gaceta 82 de este Congreso. Con los antecedentes que expliqué, solo el referendo anticorrupción del año 2003, que desafortunadamente solo en una de sus preguntas ocurrió, con 6 de los 7 temas ya fueron aprobados por esta plenaria. Si no son ley de la República, no fue por falta de voluntad de esta plenaria, fue porque se hundió en la Cámara. Iniciativas de todos los partidos, del Centro Democrático, de la U, de Cambio Radical, del Verde, de Opción Ciudadana, de todos los partidos sin excepción, del Polo Democrático, de todos sin excepción. 6 de los 7 temas ya fueron. Un minuto, senadora Claudia López. Con esas consideraciones y por lo anterior, por el antecedente, por la necesidad, por el cumplimiento de los requisitos legales, le solicito a la plenaria del Senado, se solicita a la plenaria del Senado de la República señalar si otorga el concepto sobre la conveniencia de la convocatoria a la consulta popular anticorrupción. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable senadora. Prohibidos los aplausos, orden en las barras. Las barras guarden orden. Tenemos el artículo de la ley quinta. Les pido orden porque el artículo dice si no correspondería evacuar las barras. Voceros de los partidos están inscritos. Primero está inscrita la senadora Valencia, enseguida el senador Roy Barreras y tengo 2 partidos más. Por 10 minutos, voceros de los partidos, senadora Paloma Valencia. Un vocero por partido. Un vocero por partido. ¿Cómo? Una moción de orden, senador Roy Barreras. Gracias, presidente. Me parece muy importante avanzar en el debate y no quiero demorar la intervención del vocero del Centro Democrático, pero como hay una discusión jurídica porque hay impedimentos